Los 4 aspectos que me parece fundamental para poder ayudar a estos chicos, sobre todo en la primero de la ESO, a arrancar, es para mí, son para mí estos 4. El primero es saber cuándo es efectivo el estudio. Esto más que para ellos está dirigido al profesor o a los padres. Y el segundo es el uso de los esquemas. El tercero es el uso de la agenda. Y el cuarto, planificar bien el estudio, sobre todo el tiempo de la tarde, cómo organizarlo para que podamos aprovechar la metodología de estudio. Vamos a ver estos 4 aspectos. Y los ejemplos más prácticos los iré saltando, los voy dejando para el miércoles, que es cuando entraremos a ver ejemplos concretos para ver cómo adaptarla, cómo realizar realmente todo lo que ahora vamos a ver. Lo primero que vamos a ver aquí es saber cuándo es efectivo. ¿Cuándo es efectivo estudiar? ¿Cuándo realmente mi hijo, si yo le enseño a estudiar, va a mejorar? Bueno, pues hay 4 puntos esenciales. Me voy a detener muy poquito porque no es la parte principal, pero es importante. Lo primero es la capacidad física. Si nuestro hijo tiene alguna dificultad, Joder. como por ejemplo algún tipo de déficit de atención o tiene alguna situación muy complicada a nivel físico, evidentemente ahí tenemos alguna dificultad y hay que tenerla en cuenta. Aquí están también la maduración personal, que a veces van un poco más tarde y hay que tener paciencia. A nivel psíquico, aquí estamos hablando de valorar la capacidad intelectual. Los hay más distraídos, los hay que son así, que tienen menos voluntad, que tienen menos memoria, y los hay muy inteligentes. Bueno, esas son capacidades psíquicas que también intervienen, ¿no? Cuando una persona tiene, por ejemplo, una discapacidad psíquica muy fuerte, la metodología de estudio no ayudará demasiado. Ayudará también, pero no será tan efectiva, ¿no? Y luego tenemos la capacidad afectiva, que es un tema también que ahora mismo se está considerando bastante, pero no siempre, que es pues toda la situación que tenéis en casa, evidentemente la situación familiar. No es lo mismo que haya fallecido un abuelo, que el padre esté enfermo o que los padres estén separados. Bueno, pues todas estas cuestiones evidentemente también van a afectar al estudio y no tiene por qué ser, por lo tanto, toda cuestión de voluntad. Y en último, pues también la capacidad, evidentemente, de la madurez en un sentido más amplio, es algo que se va desarrollando con el tiempo, como la capacidad de entrega, el sentido de todos estos temas, también hay que tenerlos en cuenta de alguna manera y para tener una visión integral. Vamos a ver el siguiente. Segundo punto es el uso de los esquemas. Aquí es donde vamos a entrar un poco más en profundidad. Los esquemas son los grandes desconocidos. La mayoría de los alumnos lo que hacen es centrarse en el libro, leer el libro, repasar el cuaderno un poquito y poco más. Cuando hago los cuestionarios siempre aparece eso, ¿no? Sin embargo, los esquemas es la base, es donde es el punto entre lo que hemos recibido y lo que vamos a dar. Es el punto intermedio. Entonces, el uso de los esquemas es fundamental para todos. Hay algunos que me pueden decir, y a veces me lo dicen, que no necesitarán los esquemas. No, no es verdad. Si hay alguno que realmente no necesita los esquemas, es porque en realidad lo que es la esquematización del contenido es capaz de hacerla mentalmente y por tener una buena memoria, a lo mejor lo que hace es que ya elabora todo de una manera esquemática y recuerda las cosas. He visto casos de esos. No es que los esquemas no le sirvan, es que realmente ya piensa en esquemas. Pero eso son capacidades poco frecuentes, digamos así, ¿vale? Entonces, ¿para qué nos sirven los esquemas? Bueno, permite lo que tenéis aquí, visibilizar la estructura de los conceptos que están estudiando y que están trabajando, que en clase comprenden y que en casa tienen que memorizar principalmente. Luego tienen que sistematizar el aprendizaje. Y el esquema es básico para que esté todo bien organizado. Y luego está personalizado también, porque cada uno colocará las cosas de una manera diferente y no se puede estudiar de la misma manera en los esquemas de un compañero que de otro, que con los míos, ¿no? Y uno de los temas más importantes es que se simplifican. Uno de los motivos por lo que a veces en primero de la ESO no empiezan a estudiar con esquemas es porque son capaces y se creen que no van a necesitar reducir la cantidad. Pero ¿cuál es el problema? Que a partir de segundo de la ESO y tercero de la ESO y desde luego en bachillerato, la cantidad de información se multiplica. Y entonces es necesario poder reducir todos los conceptos a mínimos y recordar los mínimos para que luego recordemos, digamos, todo lo demás
a través de pequeños disparadores que son los conceptos que más se van a trabajar y que se van a estudiar. Vamos a ver entonces un poco más en definición, aquí dentro de los esquemas, vamos a ver un poco ahora las fases de la técnica. Aquí he intentado resumirlo un poco y no voy a entrar en lo que les he explicado a ellos, que son las fases del aprendizaje. El proceso de aprendizaje lleva unas fases como, por ejemplo, la comprensión. Primero viene la motivación y la atención, luego viene la comprensión, la asimilación y luego finalmente llega la memorización a través de la repetición. No podemos intentar memorizar algo que no hemos comprendido. En ese sentido, las fases del aprendizaje no se pueden modificar. En las fases técnicas, sí es verdad que algunas se puede quitar por experiencia o porque sea muy sencillo un texto o porque alguien tenga una habilidad por la cual algunas fases se las puede saltar. Pero en general, y sobre todo para empezar, es bueno hacer todos estos pasos de uno en uno. Vamos a ver el primero. El primero es muy sencillo, es el vistazo, es la contextualización de lo que van a estudiar. Del mismo modo que cuando cogemos un libro, no vamos a coger el libro y empezar a leerlo, sino que vamos a ver un poco de qué trata, vamos a ver la sinopsis de un artículo, incluso los telediarios van a hacer primero un avance y luego entran a trapo. Bueno, pues la idea es precisamente contextualizar. Es como generar una estructura, una estantería en la cual luego los alumnos vamos poniendo los conceptos que nos van dando. Y es muchísimo más fácil saber de dónde venimos y a dónde vamos. Saber cuál fue el último tema que estudiamos, saber a dónde vamos a ir y centrarnos luego en el que estamos. La siguiente fase técnica, evidentemente, sobre todo para el estudio, es la lectura. La lectura, que puede ser, como siempre se dice, pues la rápida o la lenta, que también se llama superficial o profunda. Esta técnica de conocimiento, evidentemente, no es la primera es haber escuchado al profesor y es la más indicada, sobre todo para el estudio. El estudio es coger un texto, un tema y lo vamos a tener que leer para ver de qué se trata. Aquí la lectura lo que pretende es dar una idea de los niveles que hay. A través de la lectura rápida vemos un poquitín si va a ser más fácil o más difícil el texto y la lectura profunda nos dirige, por lo tanto, a los conceptos, no es tanto a la estructura y cómo está organizado todos los conceptos que nos van a presentar en el tema. En el subrayado es la técnica que viene después, el paso después de la lectura. Primero leemos y luego hacemos una lectura con subrayado normalmente. Entonces, volvemos a leerlo y vamos aplicando el subrayado. Aquí está el problema en que normalmente les dicen todos que tienen que subrayar. Y a mí también me lo decían, pero nunca me han dicho cómo es subrayar. A lo peor me han dicho que tengo que subrayar las ideas importantes, las ideas principales, pero claro, yo lo que he visto es que siempre me dice todo el mundo, ¿y qué es lo importante? A mí todo me parece importante y ahora veremos algún ejemplo, ¿no? Bueno, pues entonces, lo que es importante no es lo importante. Lo importante es cómo está relacionada cada idea. O sea, lo importante es manifestar a través del subrayado la relación que hay entre las diferentes ideas principales y secundarias, que podría haber también terciarias, pero bueno, sobre todo principales y secundarias, y la relación que hay entre ellos. Esto es una forma que yo tengo de explicárselo, que es muy sencilla porque hace más mecánico el proceso de descubrir cuáles son las ideas realmente importantes. ¿Por qué? Porque en lugar de ir por la significatividad de la idea, que a veces también es importante, se dirige a cómo se entraman los conceptos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, ¿no? Lo adelanto, de las estrellas. Pues estamos hablando de las estrellas. Pues este es nuestro concepto. Subrayaremos el concepto estrella de alguna manera diferente a cómo subrayaremos aquello que tenemos que saber de las estrellas. ¿Se entiende esto? ¿De qué me están hablando? Y lo encuentro en el texto y lo subrayo en verde. ¿De qué tengo que saber yo de este concepto? Por ejemplo, de las estrellas. Pues eso es lo que voy a subrayar en amarillo. Esto evidentemente es para un solo nivel, una idea, un descriptivo. Y el problema es que a veces hay un concepto y un desglose de otros conceptos, como veremos. Entonces habrá diferentes formas que puede ser un verde más grande y un verde más fino, subrayado 2 veces o una vez. Es decir, lo importante es entender que las ideas se presentan con una jerarquía. Cuando termina de hablar de un concepto y empieza otro concepto, tengo que ser capaz de detectar que ha cambiado concepto. Esto es muy importante. Y para esto el subrayado ayuda muchísimo. Y por eso cuando no hacen el subrayado
y van directamente al esquema, normalmente se pueden equivocar y no tienen bien organizadas las ideas. Si hacen bien el subrayado, esto ya va encaminado de una manera más fácil, ¿de acuerdo? Y aún así, cuando nos enfrentamos a la lectura de un texto, veremos que aparecen como muchas ideas y aunque podamos secuenciarlas, no siempre es tan fácil identificarlas. Bueno, pues no, me quedo aquí. Si veis aquí abajo, pues tengo una retahíla de ideas. Estas son las principales. ¿Qué nos encontramos en un texto? Por ejemplo, como decía, sobre las estrellas. Lo primero, una definición. Entonces le tienes que decir, lo primero que tienes que saberme decir de cualquier tema es definirlo. Incluso si el profesor no pregunta eso en clase, para poder organizar bien la arquitectura de los conceptos, necesitamos saber la definición de las cosas, definir las cosas. ¿Hablas de las estrellas? Defínemelas. ¿Qué son las estrellas? Pues son esto, muy bien. Ahora dime, ¿qué cosas tenemos que saber sobre las estrellas? Eso podría entrar dentro de la explicación. A veces la definición es tan compleja que se convierte en una explicación, como veremos el miércoles. Esto todo cuando lo veremos en práctico será más fácil, pero ahora quedaos con la idea general. Pero normalmente la definición es muy escueta, sobre todo en primero y segundo de la ESO, son definiciones muy escuetas que luego se le añaden, digamos, algún tipo de ejemplo y explicaciones. Cuando se desarrolla un poco un concepto, normalmente van a aparecer estas siguientes características. Y si os fijáis, son pocas, no hacen falta miles. Por lo tanto, con que sepamos que tenemos que buscar esto, al 90% tendremos analizado bien el texto. Tenemos que ver para qué son las cosas, funciones, cuáles son sus características. Y luego, ¿cuáles son las consecuencias? Estas consecuencias pueden derivarse de una de otra, por lo tanto es muy útil saber cuando una deriva de otra, porque ya no son dos, ya son una que deriva de otra. Luego hay diferentes clasificaciones, pues si hablamos de células, si hablamos de otras cosas. Podemos tener conceptos nuevos, podemos tener partes, procesos, diferentes ejemplos, pero en definitiva, más o menos esto es lo que nos vamos a encontrar. Bien, vamos a pasar, por lo tanto, ahora a ver algún ejemplo muy sencillo, ¿no? Mirad, esto es un ejemplo que me encontré, que siempre lo pongo porque es muy sencillo, y todo el libro era así. Este subrayado no tiene ningún sentido, porque si subrayamos todo, automáticamente todo pierde sentido. Luego iremos a ver el miércoles este ejemplo y veremos cómo llegar a esto, como el análisis de los conceptos. Ahora no me voy a detener mucho para que podamos seguir con todo y tener un ratito para las preguntas y luego ya el miércoles lo veremos. Los esquemas. Vamos a entrar ahora un poquito en el esquema. Y el esquema lo que pretende es recoger el subrayado. Recoge el subrayado de una manera evidentemente ordenada, respetando la jerarquía, integrando toda la información necesaria, incluso la que añade el profesor, porque a lo mejor el libro pone unas cosas, el profesor ha dictado otras. Entonces, aquí es donde confluye un poco todo, incluso si aparece, por ejemplo, algún contenido que nosotros ya sabíamos, o si hemos leído algo de internet, si hemos aprendido algo de un trabajo. La idea es que el esquema recoja todo lo que va a entrar en el examen y de una manera concreta. Tiene que ser todo lo necesario para decirlo todo, pero lo mínimo indispensable. Tiene que ser suficiente, por lo tanto, todo lo que aparezca para poderlo decir todo. Lo que yo digo, verbalizarlo. Cantar el contenido. Muchos en el ámbito jurídico pues lo dicen cantar los temas, ¿no? Si yo con lo que tengo no consigo decirlo todo, al esquema le falta algo. Si al esquema yo le puedo quitar algo y me permite decirlo todo igualmente, eso significa que podríamos haber quitado algo. Aún así, ahora para empezar, es mejor poner un poquito de más que un poquito de menos. Características formales de los esquemas. Lo primero tiene que ser esquemático, tiene que representar esa estructura de concepto descriptivo y para eso sí que vamos a ver unos pequeños ejemplos para que tengáis una idea. Las flechas, por ejemplo, tienen que estar bien marcadas. Aquí hay una cuestión también estética, que quien hace bien el esquema también le saldrá más fácil estudiarlo. Al que le cueste mucho todo lo visoespacial, pues también le va a costar un poquito porque va a tener un poco más de confusión en los esquemas. Pero bueno, nada que no se pueda corregir con un poco de tiempo rehaciendo el esquema, si es necesario. Tiene que contener, como he dicho, todo lo esencial para decirlo todo, pero lo mínimo necesario, respetar la estructura de la fuente principal.
O sea que si viene un punto 1 y un punto 2, pues nosotros en el esquema tendremos un punto 1 y un punto 2. Si el profesor dice que el punto 2 no entra, yo, por ejemplo, aconsejo poner el punto 2 y poner una línea. No pongo nada, pero por lo menos la estructura sé que había algo. ¿Por qué? Porque una cosa es que el profesor no considere que eso tenga que entrar en el examen y otra cosa es que a mí no me venga bien saber que ese era un punto que el libro en el siguiente tema va a contemplar. O sea que eso también me lo he encontrado muchas veces. Tiene que ser vertical. Aquí hay un problema muy, muy clásico y es que los alumnos siempre copian los esquemas, sobre todo en primero de la ESO, que aprenden en la pizarra. Y en la pizarra es horizontal, es todo un horizontal. No es un vertical como una 4. Entonces, ahí el problema es que empiezan a hacer los esquemas como una ficha, con un árbol muy escueto. O que si lo hacen de izquierda a derecha en horizontal, aparecen con líneas muy largas, y eso es muy poco práctico porque no es visual. Hay que cerrarse un poco a centrarse, por ejemplo, en las reglas del marketing y vemos que todo está bien recogido, tiene una estructura. Pues los esquemas, sin entrar mucho atrapo, tiene un poco estas indicaciones. Vertical, escribimos de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Las llaves no tienen que llegar a los primeros niveles. Ya veremos que algunos a veces empieza con las llaves porque el profesor, para llamar un poco la atención, pone la llave para recoger 3 ideas. Pero la idea de la llave es que algo se desglosa en 3 o en 4 partes. Entonces, siempre yo les digo que si este algo es el título, por ejemplo, el título se queda colocado arriba y desde aquí vamos desglosando todo lo que entra. Ahora veremos algunos ejemplos que es mucho más fácil. Antes de entrar en los ejemplos, con esta pequeña cuadro se va a entender fácilmente lo que quiero decir. Con esto yo se lo pongo para que me lo digan ellos y aquí sería interesante tener a micrófono abierto para que vosotros mismos me dijerais, ¿qué estáis viendo aquí? Pues aquí estáis viendo H2O, que sabéis que es agua, estáis viendo una flecha curva, encima de la curva hay un 100 grados y hay una palabra luego al final de la curva que pone vapor. Y aquí, pues yo les preguntaba, ¿qué hay aquí? Y todos dicen siempre, pues que el agua a los 100 grados se convierte en vapor. Muy bien, si esta frase yo la pongo en un esquema, el agua se convierte en vapor, todos los alumnos, todos los chicos, todos nosotros vamos a aprendernos que el agua a los 100 grados se convierte en vapor. Sin embargo, si yo tengo un esquema, y esto solamente para ejemplificarlo, yo puedo decir también al revés, y puedo decir primero lo del vapor, luego lo de la temperatura y luego lo del agua. Y aprendo a decir que el vapor es el resultado de calentar a 100 grados el agua. O que el vapor, que es el nivel más fácil, es el agua calentada a 100 grados. Como podéis ver, nos permite decir muchas veces, nos permite decir lo mismo, pero de muchas formas. Y esta es una de las facilidades del esquema, no tan sencillo. Evidentemente, la flecha, simplemente al no ser en horizontal, sino a ser curva, ya está indicando una cosa diferente. Si yo pongo entre el agua y el vapor una flecha, parece ser que el agua es vapor, pero no es exactamente lo mismo. El agua, sin embargo, se convierte en vapor. Si yo pongo niño adulto y pongo edad o el tiempo encima de la flecha, entenderíamos todos que hay una evolución del niño al adulto por medio del tiempo. Bueno, pues esto es un recurso visual para representar un concepto. Esto lo hacen mucho, por ejemplo, los chinos, que tienen un lenguaje ideográfico, ¿verdad? Bueno, pues la idea es un poco aprovechar eso. Para que veáis un ejemplo, pues aquí, por ejemplo, tenemos el tema 1, el territorio de la Grecia antigua. Así es como el miércoles veremos que vamos a hacer los esquemas. Esto lo dejo, aunque no sea el miércoles, sea un poco práctico, para que tengamos una idea desde ya de cuál es la idea del esquema, ¿no? Entonces, evidentemente, en el tema 1 está el tema 1.1, que es el relieve y la forma de la vida. Y aquí hay dos conceptos claves, que son los aqueos y los dorios. Entre los aqueos y los dorios, gracias a esos pequeños paréntesis que vemos por aquí, vemos que al principio del primer milenio, fin primer milenio, o sea que ha pasado 1000 años. Eso es un concepto temporal que lo podemos ver. Este espacio que veis aquí no está desperdiciado, está pensado precisamente para generar una diferencia entre este esquema y otro esquema y recoge además la estructura de estas ideas, como que en Europa se mudan, digamos, cambian, se trasladan, ¿veis cuántos sinónimos se aprenden a decir cuando no está escrita la palabra? A la península balcánica. Entre paréntesis, algo que no es tan importante, pero que si me lo recuerdo es mejor, que es la actual Grecia. De la península balcánica saco una flecha y digo relieve. ¿Por qué la saco desde aquí? Porque el relieve es de la península balcánica. Si lo sacara de Europa, sería de Europa. Y si hablaba de aqueos, pues evidentemente sería el relieve de los aqueos, que no tiene ningún sentido. Y si tuviera aquí un punto negro, estaríamos hablando de una cosa los aqueos, otra cosa es el relieve, que no tendría ningún sentido, evidentemente.
el relieve en este caso es de la península balcánica, y aquí en este desglose, que además no es aquí, es aquí precisamente porque lo que pretende es dejar este espacio para que el concepto se entienda qué es el relieve, vemos cuáles son las características del relieve. Este dibujito que veis aquí es un dibujito que son los dos que les he enseñado, este es el de la consecuencia. ¿Vale? ¿Cuál es la consecuencia de este relieve? Es decir, ¿a dónde nos lleva el hecho de que este relieve tenga estas características? A que las condiciones de vida fueran difíciles. Otra consecuencia, y la consecuencia está aquí porque es de esta misma consecuencia, buscar zonas costeras. Al haber ese tipo de relieve y al implicar unas condiciones de vida difíciles, ¿qué hacen los aqueos? Pues buscan zonas costeras. Entonces veis que esta consecuencia es una consecuencia de las condiciones difíciles que se encuentran por culpa del relieve los aqueos que han pasado de Europa a la península balcánica. Si os fijáis, acabo de hablar desde esta parte, he subido hasta Europa. Pues este poder manejarnos para arriba y para abajo solo lo permiten los esquemas. Un resumen, esto es muy complicado que lo permitan. Y luego tenemos, por ejemplo, los dorios. Aquí entran en juego un concepto nuevo. Evidentemente tiene una vinculación con los aqueos porque pertenece al relieve, a las formas de vida del punto 1, pero en realidad los protagonistas aquí son los aqueos y los dorios. ¿Qué ocurre con los dorios? Flecha. Ahora vamos a explicar concepto, dorios. ¿Qué tengo que saber de los dorios? Que llegan a Grecia. ¿Cuál es la consecuencia de que los dorios lleguen a Grecia? Por lo tanto, veis aquí el dibujito. Que los aqueos se trasladan a las islas. Y entre paréntesis tengo puesto el mar Egeo, la costa de Asia Menor, y estos son datos que son en pequeñito porque si no me interesan mucho o veo que no puedo estudiarlos, no los estudiaré. De alguna manera aquí veis que hay una relación entre el tamaño y el grande y lo que es lo menos importante y lo más pequeño. Cuando empieza el tema 1.2, se subrayará 2 veces tal como hemos subrayado el 1.1. De esa manera sabemos que el 1.2 y el 1.1 se subrayan 2 veces porque son de un nivel inferior al tema 1, que es el territorio de la Grecia antigua y que está subrayado 3 veces. De esa manera, lo que estamos haciendo es que el hemisferio izquierdo, que se encarga de elaborar todo lo que es la parte del lenguaje, se vea apoyado de una manera paralela al hemisferio derecho, que se encarga precisamente de la imagen. Sin embargo, si solamente estamos leyendo texto, el hemisferio derecho apenas se pone en marcha. Y es una pena porque el hemisferio derecho es uno de los más utilizados en los jóvenes hoy en día. Entonces, esto es un motivo por el que los esquemas ayudan. Bueno, estos son más esquemas, los veremos el miércoles. Aquí veis, por ejemplo, una forma un poco más escueta de representar esto. Veis que aquí tenemos el tema 1, el título subrayado 3 veces, el punto 1 subrayado 2 veces, si hubiera un 2.1 subrayado también una sola vez, y ya sí que a partir de estos puntos podemos abrir flechas o podemos abrir paréntesis. Pero antes no. El siguiente punto después de los esquemas es la ficha o mapa conceptual. Aquí se confunde mucho lo que es el esquema con la ficha. Bueno, pues la ficha es más o menos lo que sería la chuleta para ellos, donde vienen muy poquitas cosas, pero que nos permiten decir todo ya no solamente del tema 1, sino a lo mejor de toda la unidad. Por eso veis que puede ser también en horizontal, porque permite hacer como pequeñas columnas y recoger incluso toda una unidad dentro. Es imposible estudiar de la ficha de otro. Imposible. Si se ha hecho bien, es imposible. ¿Por qué? Porque está muy escueta, está muy resumida. Una vez que tenemos los esquemas, y esto ya lo entenderemos mejor en la planificación, los esquemas los subrayaremos cuando empezaremos a estudiarlo, ¿vale? Cuando estudiamos los esquemas, subrayaremos un poquito los esquemas, no de la misma manera, porque si no subrayaríamos enteramente todos los esquemas. Aquí subrayaremos de una manera mucho más personalizada, mucho más subjetiva, las palabras que nos recuerden cada concepto y las palabras en amarillo que nos recuerden la idea, que antes estaba totalmente subrayada en amarillo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, el subrayado del esquema es un ligero subrayado que destaca las palabras que mejor nos ayudan a recordar el concepto correspondiente. Por lo tanto, a uno será uno, a uno será otro. A lo mejor, bueno, eso lo veremos el miércoles, en la siguiente sesión. Con esto más o menos hemos visto de forma sintética las fases de la técnica que les he explicado y que, por lo tanto, podemos utilizar. Solo queda, con respecto a los esquemas, un punto muy importante, porque una vez que ellos tienen los esquemas, tienen que estudiarlos, ¿vale? Bueno, pues entonces hay 3 fases que yo aconsejo utilizar, que curiosamente he visto en, ya puedo decir, cientos de personas
utilizarlas, que ni siquiera conocían mi metodología y sin embargo estudiaban de esta manera. Lo primero, la primera fase con los esquemas es leerlos en voz alta, ¿vale? Podemos estar perfectamente en esta fase sentados mirando los esquemas. Se trata de leerlos en voz alta, sin tratar de saber si los sabemos, si los recordamos. Simplemente los leemos. Es una forma de estimular todas las neuronas relacionándolas con las que estaban activas cuando habíamos comprendido ese tema. Punto número 2 o fase número 2, lo que hacemos con los esquemas es mirarlos cuando son necesarios. Empezamos a dar un paseo, por ejemplo, por la habitación, nos ponemos de pie, con 2 metros cuadrados nos vale. Y si no podemos hablar, pues muy bajito, pero con un poquito de voz, ¿vale? Para escucharnos, porque calcular que cuando estamos hablando nos estamos escuchando y cuando estamos pensando hay una salida, pero no hay una entrada sensorial y por lo tanto el cerebro queda estimulado el doble cuando estamos hablando. Y por eso yo aconsejo que nos escuchemos. Entonces, la primera es sentados mirando y leyéndolo entero. La segunda fase es mirándolos cuando es necesario. Nosotros los tenemos, por ejemplo, abajo y cuando veo que estoy paseando y una cosa no me la sé, miro el esquema. Que veo que lo sé, sigo adelante. Que veo que lo necesito, lo miro. ¿Por qué es importante esto? Porque esa latencia de mirar los esquemas es un momento en el que el cerebro de alguna manera está físicamente generando neuronas para alcanzar el recuerdo. Y cuando se lo estamos mostrando, le estamos diciendo hasta dónde tenía que llegar. Es un poco como esa palabra que dices, es que lo tengo en la punta de la lengua y te dicen una palabra y lo sueltas. Era ese input que necesitabas. Bueno, pues eso es lo que usamos a través del esquema. Y una última fase es donde nosotros vamos a coger los esquemas, les digo que los pongan en una mesa, ya no los tenemos en la mano, los dejamos en la mesa y paseando intentamos decirlo, eso sí, sin mirar. ¿Cuándo pasamos de la fase 1 a la fase 2 y de la fase 2 a la fase 3? Pues cuando progresivamente vemos que ya no necesitamos leerlo. Si yo leo el esquema y me doy cuenta de que casi sin leerlo lo estoy diciendo, paso a la fase 2. Si en la fase 2 veo que ya no necesito levantar la mano prácticamente, paso a la fase 3. Y cuando veo que puedo pasear sin mirar ni siquiera los esquemas, pues evidentemente ya he llegado a la fase 3. Aún así, si esto lo hemos hecho por primera vez, dentro de 2 días empezaremos a olvidar las cosas, por lo tanto tendremos que hacer otro repaso. Por eso no es tanto hacer 30 repasos en un día, sino hacer esporádicos repasos. Por eso cuando estudian todo el último momento, normalmente tienen interferencia, tienen el fenómeno del muro en blanco que no saben qué contestar, están bloqueados, incluso si han estudiado mucho. Generalmente es por esto, porque han estudiado mucho todo el final. Sin embargo, si esta memorización se va haciendo de esta forma, es mucho más fácil. Cuando veamos la planificación ahora, lo veremos más fácilmente. Vamos a entrar ahora en lo que es el uso en concreto de la agenda, que es una parte de la planificación fundamental. La tengo separada porque es clave. Tiene varias funciones. No es solamente recordar las tareas que tienen que hacer. También permite programar el trabajo, personalificar la planificación, porque a lo mejor lo que tengo que estudiar yo esta tarde no es lo que tiene que estudiar otro esta tarde. Permite aumentar la implicación en la clase porque tienen que estar atentos a apuntar las cosas en la agenda. Ayuda a mejorar el seguimiento que hacéis vosotros como padres, porque podéis ver si lo está haciendo bien o no. Y introduce también al mundo real porque nosotros, todos los adultos, tenemos un móvil, tenemos una agenda y tenemos que apuntar las cosas. Y además ayuda a la comunicación con los padres porque puede estar más atentos a ver qué tiene que hacer, qué no, y si ha hecho algo, a valorarlo positivamente. Es muy importante eso de introducirlos al mundo real porque nosotros, si ahora estamos a 15 de febrero y yo os digo que la próxima charla la tendremos el 20 de abril, no os interesa saber si ahora os he mandado algo. Lo que os interesa es saber para cuándo tenéis eso de lo que hemos hablado. Por lo tanto, antes o después, los chicos tienen que hacer este salto. Este salto no es así desde el principio porque en primaria, evidentemente, utilizan todos los días la agenda. Si todos los días tienen lengua y matemáticas, pues da igual que apunten esta tarde para mañana o apunten para mañana y lo van a hacer esta tarde, es lo mismo. Pero cuando ya se manden las tareas para dentro de una semana, pues la cosa es distinta. Entonces, antes o después tienen que cambiar. Yo creo que primero de la ESO, sexto de primaria, sería fundamental. Entonces, lo primero tenemos que enseñar a usarla, luego tenemos que pedirles, evidentemente, que la usen en clase, ahí los profesores tendrían que estar atentos, tienen que apuntar los deberes para el día que es,
no el día que se lo mandan. Y luego, evidentemente, hay que verificar regularmente que la estén usando. Vamos a ver un ejemplo de cómo propongo usarlo. Fijaos, pongamos que hoy es lunes, ¿vale? Es lunes, día 15, esto es una agenda de hace tiempo, pero bueno, pongamos que estamos a lunes y voy a pasar a 30 ejercicios para el viernes de matemáticas. Yo les propongo poner una línea a mitad y apuntar las cosas arriba, lo que ocurre por la mañana, y por la tarde lo que nos vamos a organizar lo ponemos debajo. De esta forma veis que en matemática me pongo los 30 ejercicios, por poner un ejemplo, página 35 para el día 7, que es viernes, y cuando el chico llega a casa lo que hace es pues, ponerse cómodo, ahora lo veremos, toda la planificación, se sienta y dice, yo los 30 ejercicios no lo puedo hacer el día antes, entonces me los reparto, del 20 al 30 los hago el día 6, el día 5 hago del 10 al 20 y el día antes por ahí del 1 al 10. Y los apuntamos en la parte de abajo, por ejemplo. Entonces, de esta manera, veis que ya sabemos que para hacer 10 ejercicios cada día tengo que empezar el día 5. Si es lunes, ya sé que el día 4 no tengo por qué empezar. Y así de esta forma conseguimos que los ejercicios los hagamos para el día que es, y el día que es, en este caso el viernes, cuando el profesor me saque a corregir los exámenes, sobre todo matemáticas, pues ya tendrá más o menos no solo claro los ejercicios, sino también frescos para poderlos corregir. Si los hubiera hecho, por ejemplo, entre el día 4 y el día 5, todos de golpe, el día 7 no los tendría fresco, tendría que repasarlos. Entonces, bueno, es mejor tenerlos para el final, pero organizarnos para que lleguemos cómodamente a ese día. Y además así, si a lo largo de la semana vemos que hay un día que no podemos hacer nada, nos da tiempo a reorganizarnos. Pero esto es una planificación importante que hay que hacer y es lo primero que vamos a hacer cada vez que nos vamos a sentar para estudiar. Entonces, vamos ahora a la última fase, que es la planificación. La planificación que yo les aconsejo, y esto, el uso de los esquemas a mí me parece como que el 95% deberíamos usarlos, todos, ¿vale? Por lo menos para aprender a estudiar. La planificación esta puede haber diferentes formas. Esta es la que yo aconsejo, sobre todo en un colegio como el nuestro que manda deberes, ¿no? Entonces, lo primero es la agenda. O sea, que el chico llega a casa, evidentemente merienda, puede relajarse un rato, pero luego se pone a estudiar. Si llega a las 5:30, a las 6 está estudiando. Evidentemente, yo desaconsejo todas las cosas que sean de pasividad. Por ejemplo, distracciones como televisión y consolas y móvil. Antes de los deberes, no. ¿Por qué? Porque no ayudan a concentrarse, porque el proceso de la lectura es contrario al de la televisión, que es pasivo. La televisión nos estimula a nosotros. Sin embargo, el libro, cuando lo leemos, tiene que provocarnos a nosotros una estimulación a través de lo que nosotros estamos pensando. Entonces, no es lo mismo. Ahí implica una transducción de todos los símbolos, las ideas, una abstracción de todos los conceptos, unos recursos mayores. Entonces, primero, relajarnos, pero no tanto. Tener un horario, evidentemente, para empezar a trabajar, y si es a las 6, a las 6. Y si vamos a estudiar 2 horas, las siguientes 6 fases nos van a llenar las 2 horas. Aunque terminemos antes, veréis que siempre vamos a utilizar las 2 horas. Si es 1 hora y media, 1 hora y media. Más de 3 horas yo no lo pondría, más que todo porque hay que vivir también, hay que hacer otras cosas, y más de 3 horas en primero de la ESO habría otras dificultades de por medio. Vamos a ver cuáles podrían ser. Lo primero entonces es la agenda. La agenda es lo que hemos dicho ahora, es simplemente ver lo que nos han mandado hoy y ver si la tenemos que distribuir de alguna determinada forma. Lo siguiente es los esquemas del día. Lo que hoy ha explicado el profesor, hoy me hago el esquema. ¿Por qué? Porque lo tengo fresco. No me sirve hacerlo mañana o pasado mañana porque tengo que volver a leer con mucha más atención todo el tema. Entonces, nos interesa hacer los esquemas cuanto antes, sobre todo cuando el profesor tiene ya experiencia, va quitando cosas, añadiendo cosas, y entonces nos encontramos con que no es exactamente lo del libro. Entonces, para esto viene bien tener los esquemas hechos cuanto antes. Un tercer paso, una vez que hemos hecho los esquemas de hoy, pasamos a hacer las tareas. No pasamos a estudiar los esquemas. Sería absurdo porque ya acabamos de hacer los esquemas y ya lo tenemos más que activo en nuestra mente. Lo que queremos ahora es dejar un tiempo y ver si nos acordamos, por ejemplo, como veremos, los de ayer. Entonces, la tercera fase es las tareas que nos han mandado en los días anteriores y que nosotros las hemos planificado para mañana.
Pueden ser los 10 ejercicios que veíamos de matemáticas, más otras, y les dedicamos un tiempo para hacerlas. Pero las que tenemos planificadas para mañana. Si no tuviéramos para mañana ninguna tarea planificada, tenemos la opción de saltar las tareas o de adelantar las que son para pasado mañana, evidentemente, ¿no? Pero ya porque no tenemos ninguna. Punto 4, repasamos los esquemas. No los esquemas que hemos dicho de hoy, sino los de los últimos días. Si el miércoles he hecho los esquemas del miércoles, después de en este punto lo que voy a hacer es repasar los esquemas que he hecho el lunes y el martes. Porque los del lunes y el martes se me van olvidando y es cuando hoy, al repasarlos, que solamente leerlos en voz alta, van a dar más fruto. El repaso va a dar más fruto. O sea que eso, algunos repasarán una vez, 2 veces, depende un poco del tiempo. Si voy muy justo una vez, si tengo un poco más de tiempo, 2, y si lo necesito mucho, pues 3, depende un poco del tiempo que tengamos. Quinta fase de la organización de la tarde es prácticas de instrumentales. Las instrumentales son básicamente lengua y matemática en primaria. En secundaria podemos incluir ya las que son de ciencias, por ejemplo la de física, la que implican un aprendizaje tipo plantas de un edificio. Yo, si no sé he hecho bien la primera planta, la segunda empieza a tambalear y la tercera ya a lo mejor ni la construyo. Al que le fallen muchísimo ahora mismo todos los polinomios y le cueste un montón, eso es porque hay un problema de antes. Si no hemos aprendido bien las tablas y no operamos con rapidez y con soltura, aquí nos vamos a bloquear un poco y cuando empecemos ya con cosas más complicadas, será más complicado todavía las matemáticas. Por lo tanto, son procesos acumulativos. Necesitamos que todos los pasos en las matemáticas y en las ciencias estén bien cubiertos. Si tu hijo tiene problemas en matemáticas, yo siempre aconsejo encontrar un buen profesional, un buen profesor de matemática, que puede ser perfectamente el Andel, y preguntarle, a ver, ¿dónde están mis fallos? Se puede hacer incluso una prueba, incluso si es necesario, yo tengo algunas pruebas para ver en qué nivel está. Y si está a nivel de sexto de primaria, de quinto de primaria, ¿dónde está su capacidad? Mira, en cuarto de primaria lo hace fenomenal. Bueno, pues entonces desde aquí hay que empezar a trabajar y a desarrollar hasta que haya soltura en las operaciones matemáticas. Y si no, cuando empiece segundo o tercero de la ESO, que las cosas se hacen más complicadas, va a ser imposible. Voy a poner un ejemplo. Los polinomios que están haciendo ahora se van haciendo más complejos con constantes, con variables de segundo grado. Luego, los polinomios que son ecuaciones o inecuaciones de segundo grado podrán ser de tercer grado y entrar dentro de sistemas. Y cuando tienen sistemas de ecuaciones de segundo grado, empezarán a haber problemas en los que ellos tendrán que aplicar esas soluciones. Y es imposible. Es imposible si fallamos en las primeras partes, en la base, pues pretender que puedan desarrollar esas capacidades. Entonces, para eso está esta fase, que es la práctica de instrumentales. Podemos dedicarle el lunes a las matemáticas, media hora de matemáticas, de hacer ejercicios extra, me refiero, sobre todo el que lo más lo necesita. Si hace falta 20 o 15, cada uno sabrá un poco si lo necesita. Esto estoy hablando un poco en genérico. Si necesitamos luego lengua va con idiomas, o sea que lengua e inglés los meto aquí. Aquí necesitamos, por un lado, saber las gramáticas, las estructuras gramaticales, evidentemente toda esa parte, pero también vocabulario, sobre todo en inglés, muchas veces no entienden lo que leen porque les falta vocabulario. Y cuando, en concreto, es un error que yo he visto en varios centros, cuando veo que en Science, por ejemplo, avanzan en un contenido por encima de la capacidad de inglés que tienen, tenemos un problema, porque nuestro inglés es muy de gramática y cuando entramos en conceptos, los conceptos van más rápidos que el que enseña gramática y por lo tanto no entienden nada de biology. Es una pena porque además es una asignatura preciosa en la cual se puede introducir perfectamente todos los diálogos sobre lo que es la educación afectivo-sexual. Por lo tanto, es una pena que muchas veces vaya adelante en conceptos y no podamos garantizar que los alumnos entiendan de verdad los conceptos, porque no llegan a ellos no por un problema del concepto, sino por el problema del inglés. Entonces, por eso digo que matemáticas e inglés son fundamentales y en el inglés ponemos también lenguas si es necesario, pero sobre todo inglés para los que les cueste esto que acabo de decir. Es importante que trabajen un tiempo todos los días para automatizar. Evidentemente, el que automatiza ya suficientemente bien y no necesita esto y ya va muy bien, pues no necesita nada más. Pongamos que ahora, para entender el punto 6, nos hemos impuesto a hacer 2 horas de estudio todas las tardes y hemos llegado a 1 hora y media de estudio. Necesitamos estar las 2 horas. Si hemos decidido las 2 horas o las hora y 45 minutos, porque tienen que aprender a estar cómodos con un tiempo de estudio superior al que pueden. Es un poco como cuando hacemos apnea. Si yo aguanto 1 minuto y siempre hago 1 minuto de apnea,
solamente aguantaré 1 minuto de apnea. Para aguantar más, necesito hacer 1 minuto y 5 segundos y luego descansar. 1 minuto 10 segundos y luego descansar. Si estoy muy cansado, vuelvo a hacer 1 minuto y 5, luego y 10, y así vamos subiendo, pero entonces tengo que estirar el músculo, porque la voluntad también es un músculo, aunque sea espiritual. Así que necesitamos que ellos sepan estar sentados, incluso aburriéndose y con otras tareas, y trabajar, cansar el cerebro durante ese tiempo, porque el año que viene van a necesitar más tiempo. Y si no, no van a poder con el aumento de la capacidad y el aumento del tiempo. Serán dos demandas. Entonces es importante que tengan un tiempo. Si pueden estudiar 1 hora, que estudien este año 1 hora y cuarto. Y si estudian 1 hora y media, que lleguen a 1 hora y 45. ¿Vale? Yo creo que con 2 horas en primero de la ESO debería ser suficiente. Cierto es que ahora, si les estamos explicando esta metodología y yo se lo he explicado, hay un grupito que le estoy haciendo un seguimiento que empezaré, si Dios quiere, la semana que viene, que ya no tendré las grupales. Bueno, pues si empezamos todos a trabajar sobre esto y ellos empiezan a estudiar, pues evidentemente vamos a ver que les va a costar un poquito y van a ser más lentos. Bueno, pues al principio es normal, pero luego irá más rápido cuando tengan la metodología bien adquirida. ¿De acuerdo? Bien, entonces, el tiempo que les quede, pues que adelanten. Si les cuesta mucho una asignatura, que aprovechen para leer el tema antes que el profesor le explique. De esa manera le quitan muchísimo hierro al asunto porque les suena ya como un poco lo que hablábamos de la contextualización al principio, les suena ya las palabras, las ideas, las imágenes y por lo tanto van a aprovechar mucho más la explicación del profesor. Es suficiente la lectura del tema, ni siquiera tiene que comprenderla. Eso está demostrado en varios estudios. Simplemente la lectura de algo nos predispone a ese algo. Por lo tanto, es realmente son cosas muy sencillas. Y creo que ya he prácticamente terminado. Solo decir que si hacemos todas estas fases, todas esos pasos que hemos comentado, vamos a ver que el alumno ha estudiado por lo menos 7 veces lo mismo de diferente forma. Fijaos, ha escuchado al profesor, punto 1. Segundo, ha estado leyéndolo en casa. Tercero, ha hecho el esquema. Cuarto, lo ha repasado al día siguiente y al día siguiente, porque hemos dicho que repasamos los últimos 2 días. Luego ha hecho el subrayado del esquema cuando se pone a estudiarlo. Y una última cosa que me quedaba es el fin de semana. El fin de semana hay que repasar un poco los esquemas de toda la semana. ¿Para qué? Para tenerlos frescos. De esta manera ya llevamos 7 veces el repaso. Cuando llegan los momentos de los exámenes, que más de 2 semanas no hay sin exámenes, pues entonces ahí simplemente los 3-4 días antes es suficiente con coger los esquemas y leerlos en voz alta y haciendo esas 3 fases que hemos comentado en el punto 2, dentro de la fase del esquema. ¿Os acordáis? Entonces, hemos dicho primero leerlos, luego leerlos, pero sujetándolos, estando de pie, sujetándolos en la mano, mirando todas las veces que necesitábamos, y luego mirarlos, dejándolos en la mesa y mirándolos solo cuando era necesario, pero pasando por la habitación. Con que hiciéramos 2 veces cada uno de esto, con 7 veces que lo han estudiado y otras 2 veces, cuando han repetido algo que han comprendido en clase 9 o 10 veces, lo saben para primero de la ESO y van cogiendo la soltura que necesitamos para segundo y para tercero de la ESO. ¿De acuerdo? Y con esto yo he terminado la explicación gorda. Yo, si queréis, ahora voy a dejar de compartir. Bien, ¿alguna pregunta, algo que nos haya quedado claro? Hola, yo soy Eva. Hola, Eva. Hola, ¿qué tal? Yo creo que nos ha quedado a todos claro y sobre todo nos has llevado a nuestra época de estudiante. Ha sido un resumen excepcional de cuando nosotros estudiábamos. Exactamente las mismas pautas igual. Pero sí que es verdad que yo creo que estas pautas que tan bien has resumido tú y tan bien nos has expuesto y nosotros hemos vivido como adultos que somos, yo, por ejemplo, noto que en mi hijo algo que ya tenemos adquirido, pero para cualquier cosa que leemos, para cualquier cosa que procesamos, ya tenemos esos mecanismos de síntesis, de esquema mental, como tú bien has dicho, pero yo noto que, por ejemplo, aparte de la dificultad de primero de la ESO, que evidentemente diferencia de primaria, creo que este es el año fundamental para establecer estas premisas. A mí me da la sensación que primero de la ESO, aparte de lo que ellos van a aprender y los conceptos que van a ampliar, para mí creo que es el punto de inflexión para estos chavales a la hora de establecer estos criterios que tú muy bien has explicado. Me da la sensación que si esto no queda muy claro, muy claro, muy claro en primero, va a ser un fracaso en futuros cursos, por lo que me parece una idea excepcional lo que estáis haciendo, me parece que es el camino correcto, porque esto a lo mejor a nosotros no nos lo han hecho tan clarito cuando íbamos a otros cursos y nos ha costado un poco más de tiempo aprenderlo
de la forma que lo estáis indicando. Sí que es verdad que me gustaría preguntar una cosa, que es, yo noto, por ejemplo, en mi hijo Rodrigo, que como que pierden mucho el tiempo. Yo no sé si es porque nosotros ya tenemos el cerebro entrenado de esa forma, pero yo cojo a lo mejor el libro con él y yo hago lo que tú has dicho, esa visión general, y hago idea A, B, C, me quedo con esa idea A, B, C y digo, pero si es muy fácil, cariño, si la idea está aquí, 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 aquí. Y es como que a él le cuesta mucho, él no lo ve tan claro. Evidentemente nosotros tenemos el cerebro entrenado, porque son muchos años Claro. estudiando, y ellos no. Pero yo no sé si es una cuestión de madurez o es una cuestión de desconocimiento ante todo esto que tú estás explicando. O sea, yo no Sí, sé si es una mezcla de las es un dos poco de cosas. todo. En parte es porque ellos están creciendo y también porque les vemos siempre como más adultos de lo que nosotros nos recordamos. O sea que si yo me voy a su edad, no era muy distinto. Y Seguramente incluso a lo mejor sería más listo que yo, no lo dudo, pero es verdad que es como, pero si está muy claro, mira, idea A, B y C. Y ahora sí, desarrolla, simplemente tienes que desarrollar. Pues es como que le cuesta, como que se tira mucho tiempo dando vueltas alrededor de una idea y perdiendo un tiempo que yo creo que él no lo está perdiendo, pero a mi visión sí lo está perdiendo porque me da la sensación que no va tan rápido, no va tan, no sé claro. cómo decirte. Sí, sí, Eva, te contesto. Es verdad y en las dos cosas. Lo primero, esto que os he explicado, como habéis visto a muchos, no me lo he inventado yo. Es decir, yo lo único que he hecho en la carrera es encontrar el fundamento neurobiológico a todo lo que yo veía que otros cómo estudiaban, la metodología que tenía la mayoría. Y con mucho he optimizado algunas cosas que uno sin estudiarlas pues no sabe exactamente si es la mejor, pero sigue adelante porque no tiene ninguna dificultad. Es cierto, por tanto, que no es nada nuevo. Lo único que he hecho yo es introducir algunos elementos que sean más prácticos porque son los que me fallaban a mí. A mí me decía Claro. subraya lo importante y yo no sabía cuál era. Entonces, Sí, sí, me ha parecido que has dado puntos nuevos que son muy, muy interesantes, sí. ahí era la clave, ¿no? La clave es decir, vale, pero ¿cómo les ayudo yo a entender cómo subrayar? Digo, bueno, pues limitemos primero a identificar de qué te está hablando. Pregunta, es que yo a veces hay textos que porque son complicados o lo que sea, que tengo que hacer ese esfuerzo. Y yo digo, a ver, ¿de qué me están hablando? De esto. Pues busca una palabra o dos o tres palabras como mucho que te recuerden esa idea. Porque tendrás que detectar cuando deja de hablar de esa idea y pasará a otra. Esto Claro, cuando veamos el ejemplo el miércoles se va a entender bien. Esto es verdad que parece una teoría, pero no es solamente una teoría, es más. Esto es la parte teórica, es poca, y la práctica. Lo que pasa es que la práctica es muy lenta, porque a poco que leamos un texto y extraigamos las ideas, eso no van 15 minutos. Entonces, si lo ponía ahora, pues se hacía más larga la charla. Entonces, he pedido que fueran dos, por lo menos para el que quiera escuchar la teoría y ya está, y vea que no lo necesita, pues que no escuche, y el que quiera la parte práctica, podamos verlo. Eso será de hablar juntos. No voy a hablar yo, sino que vamos a poner imágenes y sobre eso me gustaría poco a poco intentar a ver cómo podemos hacerlo, hablar todos y razonar y ver cómo tienen que razonar ellos, ¿vale? Y veremos el mismo ejemplo que he visto con ellos y uno más. Y lo que me interesa sobre todo que veáis que realmente habéis entendido la práctica de hacer los esquemas, porque es lo que nos interesa. Que ellos vean un texto y sepan que tienen que leerlo, cómo tienen que identificar las ideas a través de esas dos preguntas, cómo trasladarle en un esquema y luego qué características tiene que tener un esquema para que sea estudiable. Entonces, aquí hay una pregunta que me habían hecho, creo, en el formulario, que la voy a contestar ahora, y es que espera que no se me olvide, habían preguntado sobre cómo ayudarles. No quieren intervenir demasiado con su hijo y no quiero estudiar con él, pero si lo dejo veo que suspende y que no hace nada. Bueno, pues claro, claro, esa es la cuestión, justo. claro, lo sé, pero es que es una pregunta que me hacen muchísimo. Entonces, me parece interesante contestar. Es fundamental lo siguiente. En primaria, cuando no saben estudiar y jamás han estudiado, nosotros los padres nos ponemos, yo tengo uno en primero de la ESO, tengo uno en cuarto, tengo una en tercero infantil, tengo una en guardería y una bebé. O sea, tengo todo, hasta secundaria tengo todas. Y en la primaria la hemos pasado pues estudiando en segundo y tercero de primaria, sobre todo tercero de primaria, mucho sentados con ellos porque tienen que aprender a organizarse, a mantenerse 10 minutos o 15 minutos y a trabajar. En quinto y sexto de primaria, el reto es la independencia, que aumente el espacio, el tiempo en el que puedan estar estudiando y que luego puedan ser autónomos. Si lo conseguimos, bien. Si no lo conseguimos, como mucho entre sexto y primero de primaria, primero de la ESO, que es ahora, por eso lo digo ahora, lo que tenemos que es supervisar el estudio, pero de una forma congruente con la edad que tienen.
porque el primero de la ESO no puedo estar con ellos estudiando. Yo tuve una madre que estudiaba, hacía los esquemas a su hijo en cuarto de la ESO. Y yo le dije en una tutoría 7 veces que no lo podía hacer, pero después de 7 veces le dijo, mira, te lo he dicho 7 veces, pues si lo quieres hacer, hazlo. Pero no está bien, porque en bachillerato tú no vas a estudiar con él. Y cuando vaya a la universidad no puedes ir con él. Luego he visto que hay muchas madres, incluso que van con la madre, o sea, que le va la abuela y la madre a regatear al profesor para que le apruebe el examen a su hijo. Y a veces va el hijo, pero otras veces es que va la madre con la abuela. Y eso es vergonzoso. Esto está pasando, pero vamos, un montón. Entonces, eso no puede ser. Entonces, ya desde ahora hay que trabajar eso. Entonces, en primero de eso, ¿cómo lo gestionamos? Pues yo le digo, mira, hijo, tienes que, a ver, enséñame la agenda, lo primero. No, si no tiene nada, ya sabemos lo que le vamos a decir. Si tiene algo puesto, le decimos, mira, hoy has dado, por ejemplo, biología, ¿no? Has dado sociales, has dado historia, has dado lo que sea. Muy bien, pues ahora, si has hecho el tema 13, pues hazme el tema 13 o el 6 o lo que sea. Hazme el esquema. Cuando lo tengas, me lo enseñas. De esa manera, yo no estoy encima de él, pero voy a supervisar el esquema. Cuando me lo trae, lo miro, veo si es estudiable, si hay lógica. Y si hay lógica, digo, fenomenal. Bueno, pues entonces ahora las tareas, porque hemos dicho que no va a estudiarlo. Si es el momento del estudio, le dice, a ver, hoy tienes que estudiar esto, pues enséñamelo. Vale, pues ve, estúdialo. Cuando lo tienes, vienes. O sea, que vais a supervisar por proyectos, un poco como se paga a algunos, ¿no? Por trabajos. Te mando a hacer algo, lo haces y yo superviso más o menos que esté. Y a lo largo de primero de la ESO y primero, segundo de la ESO, tenemos que ver que ya supervisamos de vez en cuando. O el fin de semana, pues supervisamos ver que los esquemas estén bien. Esto lo hacemos también con otras cuestiones. Si os fijáis, cuando enseñamos a lavar los dientes, al principio lavamos los dientes los padres. Luego, de vez en cuando, lo hacen ellos con nuestra supervisión. Y luego ya lo hacen ellos y de vez en cuando nos toca ir a ver si lo están haciendo bien. Porque si no nos encontramos que han pasado 3 meses y los dientes están fatal y nos regaña el dentista. Entonces, la idea es esa, hacerlo por partes. No podemos estar haciéndolo nosotros, pero tampoco abandonarles. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Nada. Hola, buenas tardes. Simplemente agradecerte y espero el miércoles ver la aplicación práctica. Sí. Ahí es donde más vamos a hablar verdaderamente si entendemos las cosas, es el miércoles, que voy a intentar tener los ejemplos y también una hoja de su propio libro para que la podamos ver realmente, cómo la tendríamos que estudiar. Luego os recuerdo que cada página y cada tema es único, o sea que hay temas que están escritos mejor, peor, hay algunos que no los entiendo ni yo. Muchas veces el que ha escrito ese tema no es especialista en ese tema y la editorial se lo ha encargado. Entonces pasan muchas veces estas cosas. Si alguien no quiere hablar y prefiere hacer la pregunta por el chat, tengo el chat también abierto para poderlo leer. O sea que no os preocupéis. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, mi pregunta era, a lo mejor es equivocada, pero bueno, para mí es importante. ¿Por qué estas charlas se hacen tan tarde y no se hacen cuando van a acabar sexto o cuando van a acabar sexto de primaria o antes de empezar primero de la ESO? Porque creo que para muchos niños es muy tarde, para muchos padres creo que es demasiado tarde pillar esto. Intentar ponernos al día también creo que va a ser complicado a estas alturas, sobre todo con el tema de los trabajos, la pandemia y todo. Pero para mí, fundamentalmente, y como se lo dije a su tutor, para mí esto viene muy tarde. Para poder recuperar, sobre todo este trimestre pasado, y a vistas de lo que viene, creo que es muy tarde. Y mi pregunta es, ¿por qué tan tarde? Pues muy sencillo, estoy de acuerdo contigo. Lo correcto sería explicarlo de una manera básica en quinto de primaria, que es cuando los esquemas son prácticamente un copiar, porque ya habéis visto los de quinto de primaria que son muy escuetos, que incluso están ya subrayadas las ideas, o sea que está todo hecho, pero y aprenderían 2 cosas. Por un lado, a estar sentados el tiempo necesario y por segundo, a hacer este traslado de ideas a papel. Aprenderían a escribir mejor, a ser más rápidos y no tendrían que introducir contenido nuevo en primero de la ESO, que ya hay bastante cosas nuevas, estoy muy de acuerdo. Yo en concreto me encargo de secundaria y por lo tanto me lanzo en primero de la ESO, pero yo he propuesto, y en algunos años hemos hecho esto en quinto y sexto de primaria, pero hace ya 3 o 4 años por lo menos, y ya no les ha pillado a ellos evidentemente,
y hemos explicado antes. El problema es lidiar un poco con la metodología de cada profesor, que en primaria la tienen a su manera y no siempre están dispuestos también, por ejemplo, con el tema de la agenda, a cambiar algunas cosas. Pero por lo menos sí se podría explicar de una manera sencilla y escueta en quinto y explicarlo más complicado en sexto y recordarlo en primero de la ESO. Eso sería lo ideal, desde luego. ¿Por qué este año en concreto no lo hemos hecho tan pronto? Eso es una cuestión técnica. Yo he tenido la baja de paternidad a media jornada y me obligaba por ley, no podía incorporarme hasta finales de septiembre y por lo tanto me he saltado el en familia, porque el primer en familia normalmente la doy yo y doy precisamente esta charla. ¿Vale? Una charla en 45 minutos, que tampoco es mucho, pero a los padres se la doy y la doy a los chicos un poco antes. Este año, entre esto y que nos han cambiado unas gestiones del Departamento de Orientación desde la Comunidad de Madrid, que nos obliga a tener un trabajo extra, este año vamos a estar a tope solamente con digitalizar todo lo que nos han pedido y a subir todo a una plataforma nueva y sabéis que la burocracia en España nos encanta. Entonces, pues con tanta cosa, pues no hemos podido llegar antes. Pero bueno, ahora empezamos y por lo menos intentaremos para que de la segunda a la tercera evaluación pues puedan poner en marcha algo nuevo. Por lo menos con que en algunas asignaturas hicieran algo así y vieran si funciona, ya estaríamos contentos. No hace falta que lo hagan en todas, pero por lo menos que empiecen. Porque de hecho, cuando intentas hacer algo tan grande, les cuesta un montón verlo como factible, porque les da pereza. Pero si lo hacen en una asignatura y ve que funciona, pues luego lo pueden hacer. También es cierto que algunos alumnos me han dicho en plan, ya, don Diego, sí, porque le decía, mira, has sacado un 9, antes sacabas un 4. Y digo, ¿estarás contento? Y dice, sí, pero he tenido que estudiar. Y yo digo, bueno, pues sí, efectivamente, has tenido que estudiar, pero ahora ya tienes las herramientas, ahora decide tú si quieres estudiar o no. Pero bueno, eso ya es cosa de otro. O sea, que es un poco también la pereza, que hay que solventarla con mano izquierda. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna última pregunta? Muy bien, pues si no tenéis más preguntas, ya hemos pasado la hora, así que sin problema, pues el miércoles habilitaré la sala 10 minutos antes, en hora la abrimos y empezamos a ver un poquito. Haré un repaso rápido, por si hay alguno que se ha despistado y no vamos a poder colgar a tiempo, evidentemente, a lo mejor esta charla, pero de 5 minutos, justo unas ideas, ¿de acuerdo? Para poderlas entender en los esquemas. Y luego vamos a ver un esquema sencillo y un esquema práctico para ver qué tal, y ahí apuntaros también todas las dudas, hablarlo, maridos y mujeres, pues hablarlo, ver lo que tengáis de duda, me lo comentáis y lo intentaremos resolver el miércoles, ¿de acuerdo? Y en el formulario que os han mandado en las cartas, si tenéis alguna duda también o queréis escribirlo, podéis escribirlo, lo miraré el martes por la tarde por si ya en el miércoles puedo meter alguna respuesta más, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, pues mucha suerte, es un buen año primero de la ESO, os acompaño en el sentimiento, literalmente.